Bien, jóvenes, muy buenas tardes. Somos el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas y en esta oportunidad nos convoca la unidad didáctica Diseño y Evaluación de Proyectos. El tema que vamos a abordar el día de hoy tiene que ver con el comportamiento del negocio. El elemento de la capacidad es diseñar, que ustedes logren básicamente diseñar modelos de procesos de negocio mediante la aplicación de la metodología BPMN, es decir, mediante la metodología de Business Process Management Notation, ¿no? Business Process Management Notation, que tiene que ver básicamente con la notación, pues, ¿no? La notación del modelamiento de procesos de negocio, ¿correcto? Y la actividad de aprendizaje en esta ocasión es la actividad de aprendizaje que es la número 9. Muy bien, jóvenes, entonces vamos entonces a dar inicio, ¿sí?, a nuestra clase del día de hoy y vamos a ver acerca de lo que es el comportamiento del negocio. Hemos dicho que cuando, en este caso, elaboramos proyectos, elaboramos un sistema de información, tenemos que considerar básicamente el comportamiento del negocio. Es importante que tengamos también en cuenta al momento de que uno propone una alternativa de solución, una solución informática, tengamos en cuenta el tema de lo que es, pues, el comportamiento del negocio. Y eso implica, pues, también analizar el tema de la empresa, ¿no? Muy importante es analizar la empresa y los procesos que ésta tiene o que ésta maneja. Hay que entender y hay que recordar, pues, que una empresa maneja procesos de negocio que no son otra cosa que los procesos comerciales. Por ejemplo, un proceso de ventas, un proceso de compras, un proceso de logística, un proceso de control de inventario, un proceso de control de asistencia. Todos estos son procesos de negocio. Desde el punto de vista de sistemas, para nosotros son básicamente los procesos de negocio que tiene una empresa. Desde el punto de vista empresarial, son procesos comerciales, son los procesos comerciales que maneja una empresa. Pero una empresa, más allá de sus procesos comerciales, también maneja otro tipo de procesos, como por ejemplo, procesos administrativos. Buenas tardes, profe. Y en ese sentido es importante que también tengamos en cuenta eso. Muy buenas tardes, jóvenes. Su asistencia, por favor, no se olviden, registren en el chat. Bien, entonces vamos a ir definiendo un poco esta parte conceptual, la parte teórica de lo que es el comportamiento del negocio y que es importante que tengamos en claro qué es lo que se ve, qué tipo de análisis hay que hacer y cuál es la importancia finalmente que tiene al momento de desarrollar un sistema. Hay que recordar también, jóvenes, de que esta sesión, la actividad de aprendizaje número 9, se realiza en dos videoconferencias. Por ahora, esta es la primera parte y luego en la siguiente sesión, ¿no? En este caso, en la siguiente sesión, pues vamos a ver la continuación, ¿no? La parte 2, dado que se dan en dos fechas distintas. Muy bien, los profesionales del análisis de negocio comprenden no solo personas con el cargo de analistas de negocio, sino también que pueden incluir en este caso a los analistas de sistemas del negocio, a los analistas en este caso de sistemas o ingenieros en este caso de requerimientos o analistas de procesos. Incluso un analista del negocio necesariamente puede ser incluso un ingeniero de sistemas, podría ser un ingeniero de sistemas desenvolver o desempeñar el rol de analista de negocio, ¿ok? En ese sentido, pues un analista de negocio se recomienda que sea una persona que sepa de la parte de informática, que sea un conocedor de herramientas tecnológicas, que sea un conocedor de herramientas tecnológicas y que en la medida posible, pues, entienda, ¿no?, el proceso de sistematización, ¿correcto? Pero más allá de que sea un especialista en sistemas, esta persona también tiene que ser un conocedor de la parte empresarial. Es decir, profesor, usted se refiere a que tiene que ser una persona que conozca de la parte empresarial, que conozca de la parte de gestión, que conozca de la parte administrativa. Sí, en realidad también se recomienda que sea una persona conocedora de temas de administración, porque allí está, digamos, los detalles y las características de cómo es que funciona finalmente, pues, un proceso de negocio, un proceso comercial. Y muchas de las características pues van a estar ahí en el día a día, en el proceso mismo.
Y claro, si es una persona, es un especialista en sistemas que a su vez conoce de la parte de gestión, de la parte comercial, entiende y comprende cuáles son los procesos de negocio que tiene la empresa, pues bienvenido sea, porque va a poder tener una mejor visión holística, ¿no? De todo el espectro de lo que implica, pues, la empresa, ¿no? Y poder finalmente, digamos, identificar cuáles van a ser a futuro las deficiencias o necesidades que tiene la empresa, y en ese sentido, pues, puede ayudar en el proceso de análisis, ¿correcto? Bien, acá también nos habla en el concepto de que este analista del negocio, ¿no? No necesariamente tiene que ser un licenciado en administración de empresas. Puede ser incluso un ingeniero de sistemas o un ingeniero en requerimientos, un analista de procesos. Puede ser incluso hasta los gerentes del producto o inclusive los propietarios del producto. Entonces, en ese sentido, pues es importante, ¿no? Que también sea una persona que conozca acerca del tema, ¿no? Muy bien, también puede ser un analista empresarial, puede ser incluso también un arquitecto de negocio o quizás puede ser un consultor que debe, pues, finalmente analizar, ¿no? El negocio de la empresa, sus procesos comerciales, para que pueda identificar cuáles son sus procesos comerciales que tiene la empresa, y de esa manera, pues, conocer cuáles son las actividades o tareas que se ejecutan en cada uno de esos procesos, así como los stakeholders que intervienen en cada proceso del negocio de la empresa, entendiéndose así como el comportamiento del mismo y la información que maneja en cada proceso comercial. De esa manera, pues, se podrá tener una visión integral, ¿no? De la empresa, de sus procesos comerciales, y de esa forma se podrá conocer, pues, cada una de las deficiencias o necesidades que tiene la empresa. Reconociendo claramente cuál es la problemática situacional de la empresa, ese es un primer paso para poder entender cuáles son sus procesos que maneja la empresa, y también planteando la siguiente pregunta, planteando la siguiente interrogante, ¿no? ¿Requiere realmente la empresa de una solución informática? O sea, eso es lo primero que debe de plantearse el analista del negocio, ¿no? Primero es que logre identificar cuál es el verdadero problema que tiene la empresa, cuál es la verdadera problemática que tiene la empresa con respecto a sus actividades comerciales, con respecto a las múltiples deficiencias o problemas que existan dentro del mismo proceso. Que dicho sea de paso, dicho proceso no necesariamente va a estar sistematizado, y si es que lo está, habría que analizar qué inconvenientes tiene dicho sistema de información para poder plantear una posible mejora de solución a dicho sistema. De repente alguien de ustedes dirá, profesor, ¿eso sí implica que en un futuro podríamos hacer un proceso de reingeniería de software? Sí, ¿por qué no? Una empresa que ya cuenta con recursos tecnológicos, que cuentan con sistemas de información, pues habría que ver si es que tiene alguna deficiencia o problema con respecto al funcionamiento de dicho sistema. Si no es el caso, pues tendríamos que ver qué otros procesos de negocio, qué otros procesos comerciales o administrativos tiene la empresa donde nosotros hemos identificado que también de repente existen deficiencias o existen ciertas limitaciones en cuanto al procesamiento y al almacenamiento de la información. Si logramos identificar cuáles son esos procesos de negocio, entonces podremos nosotros, digamos, plantear cuál va a ser la mejor alternativa de solución. Podremos nosotros decir, muy bien, ok, esta es la deficiencia, esta es la problemática, entonces en función a eso voy a plantear la siguiente alternativa de solución. Y en ese sentido, habría pues que plantear esa pregunta, ¿no? Si es que realmente la empresa tiene algún problema con respecto al procesamiento y al almacenamiento de su información. No estoy hablando de otros problemas que no sean los business process, ¿no? Que no sean otros problemas enfocados en los procesos de negocio, procesos comerciales que tiene una empresa. Y si es que hubiera alguna deficiencia en alguno de sus múltiples procesos de negocio o procesos comerciales o procesos de gestión que maneja dicha empresa, habría que ver de qué manera planteamos una mejor alternativa de solución. Puede el escenario ser el siguiente, puede que de repente en dicha empresa ya se cuente con un sistema de información, ya se tenga un software de escritorio, se tenga una aplicación web, se tenga una aplicación móvil. Eso es un sistema OLTP. Y si es así, pues bienvenido sea. Se supone que ya la empresa está sistematizada. Pero como todo en la vida, jóvenes, nada es perfecto y nada es exacto.
Puede que ese sistema tenga ciertas deficiencias, ciertas limitaciones en lo que es pues el procesamiento de sus datos, en el cruce de la información, en los procesos de verificación o validación previos al proceso de almacenamiento dentro de una base de datos relacional. Y si es así, entonces habría que sentarnos a pensar, a meditar y decir, entonces sí existe una problemática situacional dentro de la empresa, porque el sistema de ventas, profesor, el sistema de facturación, el sistema de pagos que maneja la empresa, pues no tiene conexión a Visa, no tiene conexión, por ejemplo, a ningún medio de pago con Mastercard o con Visa, ¿no? Simplemente se registra la venta, efectivamente, se hace, ¿no? Se tiene el proceso de pedido, se pasa la facturación, se coordina pues la entrega y el despacho de la mercadería, pero con respecto a la cancelación, que es el proceso de pago, pues no, solamente se registra el pago en efectivo. ¿Y por qué no trabajan con tarjeta de débito? ¿Por qué no trabajan con tarjeta de crédito? ¿Por qué no trabajan con POS? Entonces, ¿cuál es la limitación que tiene ese sistema informático hoy en día que está funcionando en esa empresa? Esa sería la pregunta, quizás, a resolver. De repente, alguien dirá, bueno, profesor, cuando desarrollaron el sistema, pues no hicieron esa conexión con lo que es, por ejemplo, el sistema de pagos de Visa, o el sistema no estaba diseñado para asumir ese reto en cuanto pues a la sistematización de pago mediante una tarjeta de débito o crédito. En su momento no se analizó, no se pensó de esa manera. Ok, pero sí es una limitación hoy en día, pues, porque si el cliente viene y quiere pagar con débito o crédito, pues no hay manera de nosotros hacer el debitaje porque nuestro sistema no tiene la capacidad de poder pues, registrar el pago. Entonces sí tenemos un problema, jóvenes. Entonces ahí de repente el estudiante Ramírez dirá, profesor, entonces habría que hacer un mantenimiento del sistema, quizás, un mantenimiento adaptativo o perfectivo. Habría que analizar si es que realmente, Ramírez, ese sistema funciona de acuerdo a la lógica del negocio, si es que no hay deficiencias en los datos procesados, si es que no hay deficiencias o limitaciones en las múltiples actividades que realiza dicho sistema de información, como por ejemplo la obtención de consultas de datos, la emisión de reportes de datos, etcétera. Habría que analizar si es que el sistema cumple con todas las demás funciones y sobre todo con los requerimientos del usuario. Si es que cumple con todo eso, perfecto. Lo que habría que hacer en todo caso simplemente es un mantenimiento de tipo adaptativo para hacer un pequeño change, un pequeño cambio en el sistema e integrar el sistema de pagos que maneja la empresa hoy en día con su sistema de información en su base de datos con el sistema de pago de Visa. ¿Por qué no? Tomando el ejemplo. En ese sentido, es posible, sí, es posible hacer un mantenimiento adaptativo, perfectivo, de tal manera que el sistema siga siendo el mismo, ¿no? Ese cambio, esa modificación no debería de afectar en los demás procesos que ya se han sistematizado, ¿no? Así como también habría que ver en la base de datos de qué manera adaptamos ese proceso, si es que hay que hacer un nuevo modelado o es que hay que agregar algunas tablas más o algunos atributos más sobre las tablas ya existentes para poder hacer esa adaptación del sistema actual con respecto al proceso de pagos. ¿Ok? Eso por un lado, eso por un escenario. Vamos a ponernos en el escenario más crítico. ¿Qué pasaría, profesor, si efectivamente, ¿no? La empresa, pues, el proceso de pago no lo tiene, obviamente, con Visa, no tiene POS, pero ese no es el único problema. El sistema también presenta algunas deficiencias con respecto al almacenamiento de la información. Quizás, tal vez, ¿no? Habría que ver, pues habría que analizar dónde existen otras deficiencias con respecto al proceso de pedido o proceso de facturación, etcétera, ¿no? Para ver si es que o se pueden subsanar, si es que se puede eso corregir, ¿no? A través de un mantenimiento, claro está, o si es que realmente aplicamos todo un proceso de reingeniería de software, donde el sistema que actualmente existe, pues, deje ya de funcionar y tengamos que implementar un nuevo sistema, un nuevo software desde cero. Puede pasar. El hecho de implementar un nuevo sistema de información implica hacer todo un proceso de reingeniería. Eso es el proceso de reingeniería, volver a hacer todo de nuevo.
Pero eso no significa, Ramírez, no significa, Castillo, que tú vas a hacer, pues, efectivamente, decir, ok, llegas a la empresa, encuentras la deficiencia, señores, desde mañana no usa más el sistema de información. Y los usuarios te van a decir, entonces, ¿qué utilizamos? Y entonces, ¿dónde registro los pedidos? Y entonces, ¿dónde registro la facturación? Y entonces, ¿cómo manejamos los datos? O sea, tampoco es caer en el pesimismo y decirle a los usuarios que simplemente ya no vamos a usar sistemas de información. Lo que habría que hacer ahí es una planificación y constituir un nuevo proyecto para, en función a eso, pues definir, ¿no?, cuáles son los nuevos procesos a sistematizar y fijar plazos. Eso implica, pues, tener un cronograma de actividades, tener un cronograma de actividades donde tengamos, pues, todas las actividades que van a conformar el proyecto, generar probablemente un diagrama de Gantt para poder determinar los plazos y fijar hitos o metas, en este caso, para la entrega de pequeños avances, de pequeños ejecutables a la gerencia y a todos los stakeholders que esperan por un nuevo sistema de información. Cuando hayamos cumplido con todo el ciclo de vida de los sistemas de información, cuando hayamos pasado por el análisis, por el diseño, por el, en este caso, desarrollo, por la implantación o implementación del sistema, luego que hayamos realizado las pruebas del caso, luego que hayamos definitivamente, pues, hecho digamos, no solamente las pruebas, sino incluso en algún momento la auditoría correspondiente y también los mantenimientos. Entonces, digamos, muy bien, hemos cumplido con el desarrollo del ciclo de vida de los sistemas de información. Y claro, en ese escenario, cuando ya tenemos todo el sistema hecho, recién podríamos decirle a los usuarios, ok, ya tenemos la versión final. Ahora sí, detengamos el sistema actual que está y procedamos a utilizar la nueva aplicación. Porque claro, ese cambio tiene que darse cuando ya esté la nueva solución informática implementada. No le podemos dejarle al usuario sin sistema porque su trabajo va a ser mucho más pesado. Y la data que va a generar en ese tiempo, que puede demorar 2, 3 meses, hasta 4 meses, el desarrollo del nuevo sistema, pues se va a acumular datos y que, si bien es cierto, por ahora trabajan a través de un sistema, el hecho de volverlos manual, pues va a hacer que el proceso sea mucho más deficiente. Tengamos cuidado cuando tengamos que implementar sistemas de informaciones nuevos o mejorar procesos dentro de una organización, dentro de una empresa, siempre actuando con responsabilidad, claro está. Otra pregunta que suele plantearse el analista de sistemas es, ¿no?, luego de haber identificado o luego de haber, digamos, formulado la pregunta, ¿no?, ¿y cuál es la problemática situacional de la empresa? Pues existe una segunda pregunta que el analista del negocio, que en este caso puede ser un ingeniero de sistemas, un especialista, un propietario del producto o un especialista empresarial, etcétera, que ya lo acabamos de mencionar, podría plantear la segunda pregunta. ¿Requiere realmente la empresa de una solución informática? ¿Realmente la organización, realmente la pyme o MIPE, ¿no?, requiere de una solución informática, requiere de una propuesta tecnológica? Esa sería la segunda pregunta a formularnos, ¿no? Y si es así, pues, ok, sí necesitan de repente de una nueva solución informática, porque la forma de llevar a cabo sus procesos hoy en día es muy deficiente, es muy tedioso, es muy engorroso, ok. Una tercera pregunta que también debemos de formularnos como analistas de negocios, si es que asumimos ese rol dentro de la constitución y desarrollo de un proyecto, pues sería la siguiente interrogante, ¿no? ¿Es viable la implementación del sistema, del proyecto a corto o largo plazo? Y claro, eso implica, jóvenes, de que ustedes hagan un estudio de viabilidad o un estudio de factibilidad de un proyecto, para determinar, pues, la viabilidad del mismo, para determinar si el proyecto es viable en sus distintos niveles, ¿no? Si es viable a nivel económico, a nivel operativo, a nivel técnico. Entonces hay que hacer también un estudio de viabilidad o factibilidad para determinar si el proyecto es positivo o no, si es viable o no su implementación, y si es viable, en qué tiempo. ¿Estamos? Porque, ojo, un proyecto se constituye también por el tiempo que nos demoremos en su desarrollo. Entonces, también habría que considerar eso, ¿no?, el estudio de factibilidad de un proyecto como paso previo, antes de proceder, pues, a todo el proceso de implementación, de análisis, diseño, implementación, etcétera, porque son varios procesos los que hay que realizar, varias etapas dentro del ciclo de vida de un sistema de información.
Muy bien, existe en este caso la cuarta pregunta que dice, ¿no?, que también debe de formularse el analista del negocio. ¿Cuenta la empresa con los recursos económicos y o financieros para implementar una solución informática basada en las tecnologías de la información o tecnologías de la información y comunicación, las famosas TICs? Esa es otra pregunta muy interesante que tenemos que nosotros realmente también plantearnos, ¿no? Porque nosotros como especialistas del sistema podemos recomendar lo mejor a la empresa, lo último en tecnología, pero hay que ser realistas y hay que ver si es que verdaderamente la empresa tiene capacidad de inversión, tiene capacidad de gasto. De repente, el gerente se va a dar cuenta que implementar un sistema de información o implementar un área de sistemas dentro de la empresa, pues eso le va a generar a lo largo un pasivo económico, porque obviamente pues eso demanda un gasto. Entonces, yo siempre he dicho, ¿no? Al área de sistemas siempre la creencia en general lo ve siempre como un pasivo, siempre lo ve como un gasto, porque siempre demanda gasto, ¿no? Cambio de equipos, renovación de las licencias de software, cambio de versiones de los sistemas de información, etcétera, y eso pues tiene un costo para la empresa. Muchas veces, a veces los gerentes no quieren o digamos que no le toman mucha importancia al tema tecnológico, ¿no? Y no saben que en realidad tienen ahí data importante, información importante que puede ser explotada para hacer análisis de datos descriptivos o predictivos que apoyen al proceso de toma de decisiones en el futuro, ¿por qué no? Y en ese sentido, pues es necesario que los gerentes pues cambien el chip y cambien la forma de ver que los sistemas de información en realidad sí pueden generar cierto aporte o cierto valor para la empresa. Muy bien, dentro del análisis del negocio y su comportamiento, el analista del negocio deberá reconocer e identificar cuál es el tipo de solución informática pues apropiada y sobre todo que esté a la medida de los requerimientos de los usuarios, a la medida de los requerimientos de los stakeholders. ¿Ok? La solución informática en este caso pues puede ser desde la implementación de un sistema OLTP, es decir, de un sistema que tiene que ver con el procesamiento transaccional en línea, que tiene que ver con el Online Transaction Processing, o de repente pues es un sistema OLAP la que la empresa necesita, de repente es un sistema que tiene que ver con el Online Analytical Processing, que tiene que ver con el procesamiento analítico en línea. Y ahí ustedes, Guisado, ustedes, Chavarri, ustedes, Ramírez, ustedes, Castillo, serán pues los responsables en ese momento de recomendar cuál va a ser la mejor alternativa de solución informática. Si realmente la empresa necesita de un sistema OLTP o quizás necesite de un sistema OLAP. En ese sentido, pues son ustedes los que van a tener que determinar qué tipo de solución informática es la que van a implementar. Pero no se necesita de grandes conocimientos en informática para darnos cuenta que para implementar un sistema OLAP, porque ustedes ya están llevando el tema de Business Intelligence, hay que tener en cuenta que para implementar una solución OLAP, implementar un cubo OLAP, implementar un datamart e implementar un conjunto de dashboard, pues necesitan básicamente de una base de datos transaccional. Entonces no necesitan de tantos conocimientos para llegar a la disyuntiva o a la elección de qué sistema de información le voy a recomendar a la empresa. Habría primero que ver si es que la empresa ya cuenta con un sistema de información, si ya cuenta con un sistema transaccional. Si no cuenta con un sistema transaccional, es imposible, jóvenes, que tú le recomiendas que a la empresa a través del gerente y le diga, señor gerente, usted necesita un sistema OLAP, usted necesita de hacer análisis descriptivos o análisis predictivos de datos, porque lo estarías ilusionando. ¿Por qué? Porque si es que no tienen todavía un sistema transaccional, si no tienen todavía una base de datos transaccional, ¿de dónde van a hacer analítica de datos si es que no tienen datos históricos todavía? Si es que no existe un almacén o un repositorio de datos transaccional donde se encuentre la información que maneja la empresa. Y en ese sentido, jóvenes, es necesario, es indispensable que tú como especialista veas cuál es la realidad de la empresa y seamos conscientes, ¿no? Y ver, oye, ¿la empresa cuenta con un sistema de información? No, todavía. Entonces, ¿cómo le vas a
recomendar que hagan un Cubo Lab, que ya implementen Dashboard o que ya implementen Datamart si es que no tienen todavía datos, orígenes de datos, en este caso, históricos, porque acuérdate que una solución OLAP necesita de data histórica para poder hacer la analítica. Y si todavía eso todavía está en papel, si todavía eso se encuentra en documentos físicos. Entonces, no, pues en ese caso, si es que la empresa no cuenta con un sistema informático, no cuenta con un sistema de información, entonces aquí lo principal, ¿no? Lo recomendable es que ellos implementen por ahora un sistema transaccional, un sistema OLTP, que les ayude a la empresa a hacer todo este proceso de sistematización, pues mediante una aplicación informática. Profesor, tengo otra pregunta. ¿Y cómo le digo yo a la empresa si es que opte por implementar un software de escritorio o quizás opten por implementar una aplicación web o quizás opten por implementar una aplicación móvil? Pues yo le diría, Guisado, esa es responsabilidad tuya como especialista de sistemas. Y la forma práctica de llegar a la respuesta es mediante la siguiente pregunta que tienes tú que formularte al gerente, a la gerencia general, al dueño, al administrador, ya sea de una botica, ya sea de una panadería, ya sea de repente, pues no sé, de una bodega, dependiendo a qué proceso quieras tú sistematizar, dependiendo de qué tipo de empresa sea, ¿no? Porque podría ser incluso hasta una panadería, tu fin, ¿no? Ojo. Entonces, tú tienes ahí tanto Tufiño como Guisado, como especialistas que son, estoy asumiendo de forma hipotética que los estamos convocando para hacer un sistema, y de repente Tufiño no tiene ni idea, ¿no? Respecto, uy, ¿qué le recomendamos? ¿Le decimos que todo sea vía web o le decimos que parte del proceso sea escritorio, otra parte móvil, otra parte? Ustedes son los que van a recomendar, porque el pobre dueño, el pobre gerente no sabe nada de informática y los ha convocado a Tufiño, lo ha convocado a Guisado, porque se supone que ellos son, ¿no? Entre comillas, los especialistas. Y como especialistas, pues, ¿quién le va a recomendar qué tipo de solución informática es la que van a implementar? Pues ustedes son los especialistas, ¿no? Y la pregunta es que de repente quizá diría, profesor, pero tengo dudas, no sé si lo hago todo vía escritorio o todo lo llevo a la nube, todo lo hago vía web. La respuesta es sencilla, jóvenes. Y aquí hay que formular una pregunta. Y preguntar y decirles, muy bien, primero, identificar el proceso de negocio sistematizar. Eso es claro, eso es clave en este proceso. Tú ya sabes cuál es el proceso, es pedido, es facturación, es ventas, es control de asistencia, es planilla, etc. Ok. La pregunta es, ¿necesitan los usuarios, necesitan los stakeholders acceder a la información de dichos procesos de forma remota? Esa es la pregunta. Si la respuesta es sí, necesitamos que los clientes o los empleados accedan a la información de la base de datos de forma remota, entonces, caramba, la respuesta es sí, efectivamente. La empresa sí necesita, pues, de un sistema de información que esté orientado a la nube. Es decir, sí necesitaría de un sistema web o de una aplicación web, porque en este caso se dice que la información que debe acceder al cliente, pues, es de forma remota. Entonces, ok, Guisado, la respuesta es sí, ¿no? La pregunta es, en el caso de una panadería, los clientes necesitan, digamos, se necesita vender por internet. Sí, profesor, porque la panadería también ofrece la venta de tortas. Perfecto, entonces la exhibición de productos, y en el caso de las tortas, eso sí se podría hacer vía web. Yo no creo que el vender, pues, pan por internet funcione al cliente, porque si es que el cliente tiene que ir hasta la panadería a recoger su pan, entonces no tendría mucho sentido. Entonces, ¿para qué utilizo la aplicación web si tengo que caminar de acá a 5 cuadras hasta la panadería, de aquí a 10 cuadras? No le veo mucha razón de implementar una aplicación web para ese proceso. Yo le diría tranquilamente, hazlo a través de un software de escritorio, ¿no? En el supuesto caso que la venta sea presencial. Si Guisado me dice, no, profesor, la panadería o la empresa sí tiene la opción de envío a domicilio vía delivery, pero solamente en el distrito, ¿no? Alrededores, perfecto, tu solución informática entonces
si satisface esa necesidad. Pero si no, tranquilamente eso lo haces vía software de escritorio. Y solo la venta de tortas, bocaditos, etcétera, que sea vía web y que de repente el envío sea vía delivery o que el cliente tenga la opción de poder recogerlo en tienda, en la misma panadería. También podríamos hacer en la página web que indique el cliente si es que desea recibir el pedido en su casa o en su domicilio o desea retirarlo en tienda, retirarlo en la panadería, ¿no? Le doy dos opciones. Y claro, le digo, si es que quieres que te lo envíe, pues eso tiene un costo, ¿no? ¿Y cuánto es? 5 soles, 10 soles. Bueno, toda esa información tiene que estar registrada no solamente en la aplicación web, sino también en la base de datos. Porque es de ahí, de la base de datos, donde haremos pues el pronóstico de la información, donde hagamos las consultas y los reportes. Acuérdense que el database es el corazón de una solución informática, jóvenes. Eso ténganlo siempre presente. Si la necesidad es acceder a los datos de forma remota, entonces ahora sí podríamos estar en otra disyuntiva, en otro escenario. ¿Y qué les recomiendo? ¿Les recomiendo una aplicación web o les recomiendo una aplicación móvil? Y la pregunta es, Guisado, pues bueno, eso lo vas a tener que tú definir, ¿no? Preguntándole al cliente, obviamente, no solo al cliente, sino al empleado qué es lo que quiere, ¿no? Si es que realmente va a vender vía web o es que necesita también de una app móvil donde pueda pues descargar y ver, por ejemplo, el catálogo de tortas o productos, etcétera. En ese sentido, pues son ustedes los especialistas que van a tener que recomendar cuál va a ser la mejor alternativa de solución. En el caso, en el supuesto hipotético caso, jóvenes, de que tengan que implementar una solución donde una parte esté mediante un proceso vía web, otra parte del proceso de negocio esté vía app móvil y otra parte esté mediante un software de escritorio, lo que van a hacer tú es una aplicación híbrida, un sistema que va a manejar varias plataformas, más de una sola plataforma tecnológica. Entonces, ya estamos hablando de un sistema multiplataforma, una aplicación multiplataforma que te permita sistematizar parte de los procesos de negocio que tú tienes que haber ya identificado. Ojo con ese detalle. Muy bien, dentro de lo que es el comportamiento del negocio, jóvenes, está pues el procesamiento analítico y la solución de problemas. En este caso, el procesamiento analítico y solución de problemas es pieza clave, es fundamental en todo este proceso, claro que sí. Cuando hablamos del pensamiento creativo, pues habrá que definir cuál es el propósito, cuál es la finalidad del pensamiento creativo, porque incluso implementar una solución tecnológica implica que tú también ciertamente tengas algo de creatividad. Los analistas de negocio deben ser eficientes, ¿correcto?, en generar nuevas ideas para enfoques de solución de problemas y sobre todo en generar soluciones de alternativas de solución. Sí, pues ser un especialista en sistemas es tener cierto pensamiento analítico, cierto pensamiento pues creativo, ¿no? Ser un solucionador de problemas. Que en realidad un especialista de sistemas es eso, es un solucionador de problemas, jóvenes, porque van a ustedes a plantear la mejor alternativa de solución en función a una problemática que ustedes han observado. Y para eso pues tienen que utilizar su pensamiento crítico, su pensamiento analítico y también algo de creatividad. Cuando tú presentas una nueva solución donde vas a incorporar otras tecnologías, de repente otras herramientas de hardware, otros dispositivos, etcétera, estás innovando. Hay cierta innovación en el proceso. ¿Ok? Muy bien, veamos ahora la definición de qué cosa es el pensamiento creativo. El pensamiento creativo involucra básicamente, dice, generar ideas y conceptos nuevos, así como también encontrar asociaciones o aplicaciones nuevas de ideas y conceptos existentes. Estos conceptos deberían ser innovadores y apropiados para la solución. Además de identificar y proponer alternativas, los analistas del negocio pueden ser eficaces en promover el pensamiento creativo en otros, haciendo preguntas y cuestionando supuestos. Es decir, una persona pues que tiene que tener visión holística, ¿no? El especialista en sistemas tiene que ser una persona que tenga pues pensamiento crítico, analítico, un poco creativo, un poco innovador, para ver de qué manera solucionamos
la problemática que se está dando en la empresa y también un conocedor en tecnología, claro está, para proponer la mejor alternativa, ¿no?, de solución a la problemática que se está dando, ¿no? ¿Existen ciertas medidas eficaces, profesor? Sí, efectivamente. Las medidas de éxito de un pensamiento creativo incluyen, en este caso, pues la generación exitosa y consideración productiva, pues, de nuevas ideas, la aplicación de ideas nuevas para resolver problemas existentes, así como también la disposición de los stakeholders para aceptar nuevos enfoques. La persona, pues, que tiene que estar abierta al cambio, una persona que tiene que tener, pues, apertura, ¿no?, de ideas, en poder aceptar nuevas herramientas tecnológicas, una nueva propuesta con un nuevo lenguaje de programación. De repente no maneja Python, pero ya es hora de que de repente el sistema se pueda proponer en Python o en cualquier otro lenguaje de programación que de repente existe en el mercado y que ayude y que sobre todo mejore el proceso que se tiene en mente mejorar, ¿no? Muy bien, aquí hay otro concepto importante, pues, que tiene que ver también con la toma de decisiones. El tema del análisis del comportamiento de la empresa o el comportamiento del negocio, pues, también tiene que ver con el proceso de, en este caso, toma de decisiones, ¿correcto? El analista de negocio, pues, debe ser capaz, ¿no? Debe ser capaz de entender, ¿no?, cuáles van a ser los criterios involucrados en tomar, pues, una decisión, ¿no? Es una persona que pueda generar también decisiones y ayudar a otros en el proceso de toma de decisiones de tal manera que se tomen las mejores decisiones dentro de todo el abanico digamos, de alternativas de solución que se tenga en ese momento. Muy bien, como definición nos habla acá lo siguiente. Se requiere, dice, de una decisión siempre que sea necesario seleccionar una alternativa o enfoque entre dos o más opiniones. El analista de decisiones incluye reunir información relevante para una decisión. En este caso, pues desglosando la información relevante a la decisión y haciendo las comparaciones necesarias para poder, pues, adoptar la solución de compromiso, de mejora, entre otras que existan, en este caso, similares y diferentes. Identificando también la opción más deseable, en este caso, la mejor alternativa. El analista de negocios debe estar en conocimiento de los problemas que impiden una decisión exitosa, que impidan el tomar una decisión que sea exitosa para la empresa, ya sea a corto o largo plazo. Incluyendo la tendencia a aceptar el primer enunciado del problema, la falacia de costos irrecuperables, es decir, la mentira, eso se refiere con falacia, y la tendencia a darle mayor peso a las evidencias que confirmen, pues, las impresiones existentes respecto a lo que se va a analizar o la problemática que se está dando, ¿no? Otra de las medidas eficaces, pues, tiene que ver con el hecho de que se pueda asegurar el éxito en una toma de decisión. Y esto, pues, tiene que incluir, por ejemplo, la confianza que tiene que existir por parte de los participantes en el proceso de análisis de decisiones. Porque acuérdense que quienes toman las decisiones generalmente, si son decisiones estratégicas, es la alta gerencia y también son los jefes de área. Y ellos, pues, tienen que evaluar y analizar cuáles son las mejores alternativas, cuál es el mejor escenario para tomar una decisión que al final, pues, sea correcta. La información o las alternativas nuevas que causen, en este caso, que la decisión sea revisada nuevamente, sean genuinamente nuevas y no simplemente pasarlas por alto. Las decisiones son eficaces para abordar el problema fundamental. El impacto de la incertidumbre de la nueva información a la hora de la toma de decisiones puede ser evaluado eficazmente, ¿no? Entonces están hablando aquí básicamente de algunas de las medidas que van a asegurar el éxito al momento de tomar una decisión. Como aprendizaje, ¿cuál es el aprendizaje finalmente de todo esto? Pues el analista de negocio debe ser eficiente en el aprendizaje acerca de los dominios del negocio. Es decir, es una persona que tiene que conocer de los procesos de negocio, los procesos comerciales de la empresa, y eso es lo que estábamos comentando, pues, al inicio.
Y también tiene que ser una persona que sepa cómo es que funciona dicha empresa, ¿no? Respecto a sus actividades comerciales. Y de esa manera, pues, tiene que traducir todo ese aprendizaje en un entendimiento que pueda, pues, conllevar a identificar, ¿no? De qué manera o cómo es que la empresa se va a beneficiar con la nueva solución, con la nueva propuesta tecnológica que tengamos a bien implementar, ¿no? Que va desde la implementación de un software escritorio, una aplicación web móvil o inclusive, pues, una aplicación multiplataforma. El hecho de aprender es el proceso de ¿qué cosa es aprender? Vamos a definir, porque nos habla de aprendizaje, y hemos dicho pues que el analista de negocios debe ser eficiente en todo este proceso de aprendizaje porque tiene que dominar los procesos, tiene que conocerlos y entenderlos. ¿Pero qué es aprendizaje? El aprender es el proceso de obtener conocimientos, de obtener competencias, de desarrollar ciertas habilidades. El aprender acerca de un dominio pasa pues por un conjunto de etapas, desde la adquisición inicial y el aprendizaje de los hechos sin procesar, a través de la comprensión de sus significados. Claro, cuando uno quiere aprender algo, pues lo que yo siempre les digo, no tienes que aprender cuál es el significado. Si tú sabes el significado de la terminología, pues vas a poder entender qué es lo que estás leyendo, qué es lo que estás tú analizando. Y eso es importante, jóvenes, porque a veces el analista de sistemas puede ser un experto en IT, puede ser un experto en tecnologías de la información, pero habrá algunos conceptos propios del negocio que de repente no los entiende. Y si no entiende el significado de dichos conceptos, entonces sí va a tener cierto nivel de dificultad para aprender la terminología propia que se utiliza a nivel empresarial o a nivel comercial, o a nivel del business process, a nivel del proceso que se quiera sistematizar. Profesor, un ejemplo para que esto quede claro. Ok, vamos a suponer que al joven Ramírez o al joven Guisado, quizás al joven Castillo, le dicen pues, señores, tienen ustedes que sistematizar el proceso de pago de la planilla del personal. Entonces, Ángel y Castillo tienen que ser conocedores del proceso en este caso de negocio. Ellos tienen que conocer cómo se realiza, cómo se emite una planilla de pago, qué tipo de cálculos son los que se deben de realizar, cómo calculan el tema de las retenciones de un empleado, en qué momento se le paga el tema de las aportaciones y cuáles son los tipos de aportaciones, qué representa cada una de esas aportaciones. Tienen que saber qué significan las siglas, por ejemplo, salud, CTS, ¿no? La compensación de trabajo, la compensación de tiempo de servicio. Por ejemplo, el SCTR, el seguro compensatorio de trabajo de riesgo. O sea, tiene que conocer de la terminología propia del proceso. Y lo más importante, tienen que saber cuál es el porcentaje que van a aplicar para cada cálculo que van a realizar. ¿Es importante que ellos entiendan ese proceso? Sí, es importante que lo entiendan. ¿Por qué? Porque al entender el proceso, pues van a poder trasladarlo en un algoritmo, van a poder convertir todo ese cálculo en un algoritmo, en un código que realmente, digamos, pueda automatizar el proceso. Y en ese sentido es fundamental que ellos como especialistas logren este proceso de aprendizaje respecto a los procesos de negocio o procesos comerciales que tiene la empresa. ¿Ok? Aquí hay un punto importante, jóvenes, que dice, finalmente, el análisis y la síntesis y sobre todo la evaluación forma parte del proceso de comprensión, que dicho sea de paso, que forma parte del proceso de aprendizaje. Un analista de negocio debe ser capaz de describir su nivel de comprensión del dominio del negocio y ser capaz de aplicar ese nivel de comprensión para determinar qué actividades, ¿cierto?, del análisis se necesitan para poner en práctica, ¿no?, en una situación dada. Una vez que el aprendizaje acerca del dominio se ha alcanzado, el punto en donde el análisis de pues está completo, el analista de negocio debe ser capaz de sintetizar la información. ¿Para qué? Para identificar cuáles van a ser las oportunidades de poder crear soluciones nuevas, de poder crear nuevas soluciones informáticas, pero que estén orientadas al proceso en sí,
Y para eso tiene que haberlo comprendido, si no, ¿cómo lo transcribe en algoritmo? ¿Cómo lo transcribe en código? Pues es importante el proceso de negocio conocerlo, ¿no? Muy bien. El analista de negocio, entonces, pues debe ser capaz, dice, ¿no?, de sintetizar, pues, toda la información que maneja la empresa para poder identificar, pues, las oportunidades de poder crear soluciones nuevas y evaluar esas soluciones para asegurar que son eficaces. Algunas medidas eficaces, vamos a ver, tenemos las siguientes medidas de un aprendizaje exitoso que deben incluir un primer punto: acuerdo por los stakeholders de los modelos del análisis que describen y el dominio eficaz y completo del mismo. 2. Identificación de problemas o asuntos relacionados de múltiples áreas del dominio, así como también pues la asimilación rápida de información nueva o de dominios nuevos. Pues definitivamente eso es una medida clave para poder asimilar pues toda la información que nosotros queramos, digamos, aprender propio de la empresa, propio del proceso de negocio que queramos mejorar o sistematizar. Existe un cuarto punto que tiene que ver ya con la solución del problema. Y acá pues existe una finalidad, existe un propósito. El primero tiene que ver con que el analista del negocio debe ser eficaz para definir y solucionar los problemas que existen, ¿no?, en la empresa, con el fin pues de asegurar que el problema real, el problema fundamental sea entendido, ¿correcto? Y que las soluciones que ellos van a abordar verdaderamente ataquen el problema. Como definición de solución de problema, podemos decir que la definición de un problema implica asegurar que la naturaleza del problema sea claramente entendida por todas las partes involucradas y de los asuntos fundamentales que estén finalmente a la vista. Los conflictos entre los objetivos y las metas que pueden tener los stakeholders, pues necesitan que estos sean articulados y abordados para poder, pues, en este caso, mediar, ¿no?, estos conflictos. Los supuestos fundamentales deben ser identificados y puestos a prueba. Los objetivos, que serán básicamente satisfechos una vez que el problema realmente sea resuelto, se necesita claramente que sean estos especificados y se deberían desarrollar para ello alternativas de solución. Las alternativas pues, son medidas en relación con los objetivos para determinar cuál solución posible es la mejor e identificar las decisiones de compromiso que puedan existir entre las distintas soluciones. El analista de negocio debería tener conocimiento de una serie de técnicas de solución de problemas que puedan aplicarse. Dentro de lo que son las medidas eficaces, pues definitivamente las medidas eficaces para un proceso exitoso de solución deben incluir, pues, confianza de los participantes en el proceso de solución de problemas y que la solución que se ha elegido, que se ha solucionado, perdón, que se ha seleccionado, pues sea la correcta. Así como también ver algunas opciones nuevas de solución que pueden ser evaluadas eficazmente, usando para eso pues un marco de soluciones al problema como parte de una técnica, o inclusive las soluciones seleccionadas que logren, en este caso, satisfacer los objetivos definidos y que solucionen el problema fundamental. El proceso de solución de problemas evita tomar decisiones de acuerdo a nociones preconcebidas, políticas de la organización u otro tipo de problemas pues, que puedan llevar a seleccionar una solución por debajo del otro. Bien, jóvenes, esto sería todo por el día de hoy, dado que tenemos dos sesiones. Esta sesión está compuesta en dos partes. Por ahora me voy a quedar en este primer punto. No sé, jóvenes, si hay alguna pregunta o alguna consulta. Estamos básicamente viendo el tema del comportamiento del negocio, que implica pues que el analista intervenga dentro del proceso, implica pues que el analista sea un conocedor del negocio, que entienda el proceso para que pueda luego modelarlo, y es importante que conozca las características que se llevan a cabo a nivel de procesamiento o a nivel de cálculo de datos o de información dentro del mismo proceso. ¿Para qué? Para que luego este pueda ser realmente virtualizado
automatizado, realmente sistematizado, pues mediante un lenguaje de programación, claro está, y también mediante el uso de una herramienta de software, como es en este caso un programa, ¿no? Un software, en este caso de desarrollador, como también el uso pues, de un gestor de base de datos relacional, ¿no? Dentro de los muchos que existen en el mercado, pues ustedes como especialistas tendrán que elegir en dónde van a implementar la nueva solución informática, salvo que la gerencia nos indique, nos marque la pauta y nos diga, no señores, la solución informática va a ser implementada no en Java, en C#, no en MySQL, sino en SQL Server, o no en SQL Server, sino en Oracle. Cuando tenemos esa situación donde nos establecen, nos parametrizan parte de la solución, pues no hay de otra que simplemente desarrollar el sistema bajo esas condiciones, bajo esos criterios. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? ¿Estamos claros? Ramírez. Profe, una pregunta. Si el stakeholder a mí me pide que le haga un sistema web, pero, o sea, yo como analista le digo que su sistema puede ser más viable haciéndole un tipo multiplataforma, o sea, no solo web, sino también de escritorio. Claro Para sí. que así, para simplemente conectamos su base de datos con los dos sistemas para que así pueda, pues, seguir con su proceso. Pero si en caso el stakeholder me diga que solo quiere web. Ya, ok, claro. Aquí estamos en un escenario, muy buena tu intervención, Castillo, te felicito. Efectivamente, aquí podemos estar en un escenario donde de repente tú como especialista, tú que conoces, bajo tu experiencia, porque te has formado en 6 ciclos, entonces tú ya entendiste el proceso, lo has logrado entender, comprender, entonces tú dices, mira, yo te recomiendo de repente que no todo esté orientado en la web, sino que una parte esté en escritorio, una parte esté en vía web o móvil, y eso sería pues una aplicación multiplataforma. Puede ser que el cliente nos diga, no, nosotros queremos íntegramente que todo sea vía web. Podría ser también el caso, pero no está de más que tú como especialista le des tu recomendación, tu punto de vista, ¿no? Mira, yo te sugiero que de los 5 o 4 procesos, estos se realicen íntegramente vía escritorio, pero si tú quieres que sea vía web, ok, yo lo hago. Pero mira, estos son los pros y estos son los contras. Claro, pero al final la decisión final sería del... La decisión final siempre lo va a tomar el cliente. Eso, yo simplemente recomiendo. Así es que tú, por eso se dice que el especialista en sistemas es un moderno solucionador de problemas. Porque tú al final haces una especie de consultoría, terminas siendo un consultor. Por ejemplo, ¿no? Vamos a irnos al extremo, Castillo, vamos a suponer que el cliente te dice, no, yo quiero una solución de BI. Yo quiero una solución OLAP, quiero dashboard, quiero un ratito, pero si no tienes sistema transaccional, si no tienes todavía la base de datos, ¿cómo quieres tú que yo te implemente una solución OLAP si toda tu información está todavía en forma física, en papeles? Pues ahí sí tenemos que hacer lo que entienda, que no se puede por ahora porque tienen ellos una limitación, no tienen información. ¿Y de dónde van a hacer analítica de datos si es que no tienen un repositorio de datos? Si el cliente te dice, pero Castillo, yo tengo mi información en Excel. Ah, perfecto. Si él te dice que tiene su información en Excel, sí puedo hacer un sistema BI sin necesariamente que tenga un sistema transaccional, porque ese Excel lo puedo llevar a una base de datos transaccional y de ahí recién llevarlo a un data mart, pero eso es otro proceso. Y claro, eso también implica que en el costo tú tengas que pedir un poco más porque vas a hacer doble análisis. La tajada. Así es, mi estimado Castillo. Así es la situación. Claro, el cliente finalmente ellos son los que mandan a desarrollar los sistemas, pero tú como especialista y como consultor le dices, mira, sabes que yo te recomiendo que este proceso va a ser innecesario que se haga vía web. Yo lo puedo hacer, pero ¿por qué no te recomiendo que sea vía web? Porque generalmente los sistemas web son cuando se quieran acceder a información de forma remota. Si tú como cliente quieres, tú como gerente quieres conectarte desde tu casa y ver cuántos pedidos en línea hay, y ver la facturación, y ver, ok, entonces de repente esa parte, ese módulo sí lo puedo hacer vía web, pero el pedido mismo, si es que no se vende todavía por internet, para que eso tranquilamente se hace mediante un software de escritorio, ¿no? Si es que es algo que ellos quieran vender por internet, pero la idea de vender por internet es porque los productos me los lleven a domicilio o me hagan una entrega a domicilio, un despacho a domicilio. Si ese es el caso, entonces está bien, pero si la empresa no va a enviar nada a domicilio,
no tiene mucha lógica que el cliente haga su pedido vía web, cuando al final yo, cliente, tengo que irme hasta el negocio a retirar mis productos de forma física. No le veo mucho sentido. Al contrario, juega un papel en contra para la empresa, porque no genera mucha imagen, porque yo diría, oye, sí, pues, ¿no? Esta es la página web, pero ¿qué? No me puedes traer los 5 baldes de pintura, no me puedes traer de repente, no sé, el cemento y todo lo que necesito a la obra, o sea, no hay esa posibilidad de que me lo traigas. No me sirve mucho que me vendas, que yo edite tu aplicación web y haga todo el pedido, cuando al final pues yo tengo que ir a traer los materiales, ¿no? Y llevarlos hasta la obra. Entonces, como que por ahí pierde la visión de una solución informática. Allí intervienes tú como especialista, allí intervienes tú como consultor. Así es. Muy bien, ¿alguna otra intervención? ¿Estamos claros ya con el tema? ¿Sí? Bien. Ok, jóvenes, entonces, si no hay más intervenciones, muchas gracias por su tiempo, gracias Castillo por tu participación, y conmigo será hasta día, en este caso viernes, hasta la próxima sesión, que nos toca pues la siguiente transmisión, ¿no? La continuación del día. Bien, jóvenes, eso sería todo de mi parte, muchas gracias por su atención y nos vemos, cuídense. Chau, chau. Luego, profe, gracias. Nos vemos, hasta luego.